creemos, o mucha gente cree, lo que hoy se llama iglesia, cree que la iglesia simplemente es un museo de santos. Es un museo de gente de que perfecta, de gente que no comete errores, y que el mundo es para la basura, por decirlo así, de esta sociedad. Mucha gente cree que aquí no se puede entrar con piercing, que aquí no se puede entrar tatuados, que aquí tienes que forrarte del cuello hasta la planta del pie para entrar a la iglesia. Y esa postura, créame, que no es la postura de nuestro Señor Jesucristo. La postura de nuestro Señor Jesucristo es muy clara en este verso, y Él dice: el que viene a mí, sea como venga, sea como esté vestido, sea cual sea su condición, sea cual sea su estilo de vida, si ha fracasado o no ha fracasado, si ha pecado o no ha pecado, si ha adulterado o no ha adulterado. Jesús dijo: cualquiera que viene a mí, cualquiera que se acerca a mí, sea cual sea su condición, pero que se acerca a mí, Jesús dijo, yo no lo voy a echar fuera. Parece ser que la iglesia quiere hacer iglesia ignorando el carácter de Jesucristo, ignorando la postura de nuestro Señor frente a las almas. Amén. La iglesia no puede ser un lugar o un organismo del cielo que clasifique a la gente, que le diga al mundo: tú entras, tú no entras, tú sí puedes entrar, tú quédate afuera, tienes que vestirte para entrar, tienes que cambiar para entrar, tienes que hacer esto para entrar, tienes que dejar lo otro para entrar. Y lamentablemente lo que hoy llamamos líderes de la iglesia, en vez de acercar la gente hacia Jesús, la ha separado de Él. Parece ser que no han leído los de la sana doctrina, y voy para aquellos que se jactan de la sana doctrina, no han leído o no conocen el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que el carácter de nuestro Señor Jesucristo es: el que viene a mí, yo no lo voy a echar fuera. Entonces, ¿qué le pasó a la iglesia? ¿O qué le pasó a los líderes de la iglesia? Que se tomaron atribuciones que no les corresponde, que se tomaron méritos que no les debe de corresponder. Nuestra labor como líder y nuestra labor como pastor, sencillamente ser el canal para que la gente llegue a Jesucristo, ser el puente, ser facilitadores, sabiendo que ni usted y que ni yo como pastor y ningún líder en esta iglesia tiene el poder para cambiar a alguien. Yo no tengo el poder para cambiar su conciencia. Yo no tengo el poder para cambiar su forma de ser. Yo no tengo el poder para cambiar su personalidad o su mal carácter o su mala conducta. Yo no tengo ese poder. Mío no es ese poder. Mi labor como pastor es predicar este evangelio, hablar de mi Señor Jesucristo y hablar de lo que Él puede hacer en el alma, hablar de lo que Él puede hacer en un corazón, hablar de lo que Él puede hacer sobre un adúltero, hablar sobre lo que Él puede hacer sobre alguien que ha pecado, hablar sobre lo que Él puede hacer sobre aquel que ha sufrido 5 divorcios, de hablar de Jesús, sobre lo que Él puede hacer sobre el alcohólico, sobre el borracho, sobre el drogadicto, sobre el adúltero. De eso yo fui llamado, hablar de aquel que puede cambiar a la persona, hablar de aquel que puede levantar al caído, hablar de aquel que puede sanar al enfermo, hablar de aquel que puede restaurar al que se ha roto, al que ha sido destruido. Esa es mi labor y esa es la postura de la iglesia. La postura de la iglesia es de hablar de aquel que lo puede hacer todo. Yo no puedo cambiar su conciencia, yo no se la puedo alterar. No importa cuánto yo predique, si usted no abre el corazón a Jesús, no habrá cambios y capaz seguirá estando en una religión. Pero mi labor como pastor es abrirle las puertas y que usted pueda acercarse a Él. Pastor, pero me da vergüenza. Yo no soy quien para juzgar su vida. Y le pido aún a esta iglesia local y a mis líderes: no somos quienes para señalar, no somos quienes para acusar, no somos quienes para juzgar. Porque si nos ponemos a detenernos en lo que estamos haciendo y a pensar en lo que somos, todos estamos en el mismo saco. Todos estamos en el mismo lugar. Capaz el pecado que tú ves del otro no es el mismo pecado que tú escondes, pero al final del día todos pecamos, todos fallamos, todos cometemos errores. Amén. Amén o no amén. Entonces, esta postura de Jesús a mí me brinda esperanza y debe de brindarle a usted esperanza.
de que sin importar quién es usted, si se acerca hoy a Jesucristo, Él no lo va a echar fuera. Diga conmigo, Él no me va a echar fuera. Es necesario que los llamados cristianos conozcan el carácter de nuestro Señor Jesucristo, para que puedan ser facilitadores para que esta humanidad se acerque al Señor. Para que esta humanidad se acerque al Señor. Yo sé que usted conoce mucha historia. ¿Tú crees que en el corazón de Jesucristo Él no deseaba que Judas se arrepintiera? Amén. Escucha bien lo que Él dice. Todos los que tú me has entregado están conmigo. Solo el hijo de la perdición, que ya estaba profetizado. En otras palabras, si no se hubiese profetizado de él, él seguiría conmigo. Jesús tiene mucho cuidado de los que el Padre le da. Escuche bien esto. Jesús tiene mucho cuidado de los que el Padre les da. No somos y no nos gloriemos diciendo yo traje esta alma. No, el Padre se lo trajo hacia Jesús y te usó a ti. Te usó a ti. Pero el Padre se lo trajo hacia Jesús. Y dijo Jesús que los que están en mi mano nadie me los va a quitar, ni los que están en las manos del Padre nadie podrá arrebatarlos. Amén o no amén. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tú crees que el que te dañó, que el que te traicionó, que el que habló a tu espalda no merece regresar a los pies de Jesucristo? ¿Por qué? Porque si hacemos una reunión como esta, es al menos que invitaríamos. Tú no invitarías al que te hizo daño. Tú no invitarías al que habló de ti a tus espaldas. Tú no invitarías al que te traicionó, porque a ti te hirió. Toda esta semana he estado orando mucho al Señor, y el Señor me decía, porque de repente el Señor puso en mi corazón escribirle a alguien que salió de este lugar hablando mal de mí. Y Dios puso en mi corazón le escribirle y estreché la invitación. Y Él me decía, el Señor, ¿tú a quién traes a la gente? ¿Hacia ti o hacia mí? Hacia ti, Señor. Bueno, Él habló de ti, no de mí. Y yo lo puedo restaurar como tú quieras, Señor. Así será entonces. Que uno le tocará muchas veces tragarse el orgullo, perdonar, porque al fin de cuentas trabajamos para nuestro Señor Jesucristo, y nuestra labor es traer gente hacia Jesús, sin importar lo que nos hayan hecho, sin importar el daño que nos hayan ocasionado. Nosotros no podemos caer en una religión cerrándole el cielo a aquel que me lastimó, cuando Dios se lo quiere abrir para que ellos puedan entrar. Amén o no amén. Amén. Así que dile que está al lado tuyo, si Jesús le lavó los pies a Judas, ¿por qué tú no puedes tratar bien al que no te cae tan bien? Amén. No somos llamados a cambiar personas. Dile que a tuyo, tú no eres llamado a cambiar personas. El peor error de cada líder es obligar a la persona a ser como el líder quiere que sea. Es que ¿por qué no son así? Es que yo soy así, yo fui así, yo crecí así, yo le serví así a Dios. Dile que a tuyo, ese fuiste tú, pero tu hermano es otro. No tenemos el poder para cambiar a la persona como yo quiero. Amén. Amén o no amén. Bien. Vamos a Lucas 15. Quiero que conozcan un poco al Señor. Lucas 15, verso 11. 15:11. El Señor es tan bueno que estaba orando para que nos dé sombra y nos ha dado lluvia. Voy a cerrar mis notas y que sea el Señor quien hable. Lucas 15:1.
Esto es muy poderoso y espero bendecirlo. Capaz usted dice, pastor, ya he escuchado esa historia. Bien, yo también la he predicado varias veces. Jesús hablando y enseñando tenía la costumbre de enseñarnos el carácter de Dios a través de historias. Ya conmigo historias. Ya conmigo historias. Si usted va a ver las enseñanzas de Jesús, la mayor parte de ellas eran parábolas. Historias, comparaciones. Un padre de familia tenía 2 hijos, el dueño de una villa tenía unos mayordomos, y empieza a hacer comparaciones, historias sobre el trigo, sobre la cizaña, la luz, y comenzaban a usar formas cómo poder ilustrar mejor el carácter de Dios hacia la humanidad. Jesús no llegaba y no venía a la tierra a enseñar mensajes que la gente no iba a entender. Si aún la sencillez no entendemos muchas veces, pero Jesús no venía a dar mensajes complicados. Jesús venía a hablarnos de Dios con un mensaje muy práctico, y siempre lo comparaba. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo. Y Jesús comenzaba a hacer comparaciones, que hijo que le pide pan a su padre, el padre le va a dar piedra. No hay. Y era la forma más práctica y más sencilla para nosotros comprender el evangelio. Pero hoy en día la iglesia se ha complicado tanto de traer mensajes, que lo único que hace la iglesia es gritar guau, amén, porque no entendieron. Y al final del día esa iglesia sigue ignorante en cuestión al carácter de Dios. Hay mucha gente que sabe Biblia, hay mucha gente que sabe versos, hay mucha gente que sabe historias de la Biblia, pero pocos conocen el carácter y la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesús en esta vez hace una historia comparativa para mostrarnos cómo se mueve el reino de los cielos, para mostrarnos el carácter de nuestro Padre Celestial. Amén. Verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Diga conmigo, tenía 2 hijos. Diga conmigo, tenía 2 hijos. Que es interesante, escuche bien esto, y esto lo va a bendecir. Es interesante que hay un padre para muchas clases de hijos. Amén. No hay un padre para cada clase de hijo. Hay un padre para muchas clases de hijos. No es que cada hijo tiene un padre diferente. Jesús me habla de que mi Padre Celestial es padre, aunque tiene clases de hijos diferentes. Amén. Yo quiero que usted me preste atención. Yo sé que está lloviendo a torrencial, pero quiero que preste atención. Dice Jesús: hay un padre que tiene 2 hijos. Usted ya conoce la vida de estos 2 hijos. Un hijo, el mayor, era el que se consagraba, era el que no pecaba, era el que no obedecía, el que obedecía, era el que caminaba justo delante del Padre, era el que todos los días iba al culto, era el que iba a los cultos los martes, era el que iba al culto los viernes, que salía el evangelio cambia los sábados, venía a intercesión los miércoles, venía a los cultos los domingos, trabajaba iglesia en casa los miércoles, hacía casa de luz los jueves. Un hombre entregado completamente a Dios. Él tenía un padre. Diga conmigo, él tenía un padre. Pero también había otra clase de hijo. Capaz el hijo que siempre está en nuestras casas, en nuestros hogares. Como padres siempre tenemos al hijo, el que es tranquilo, al que es sumiso, el que es más rápido para obedecer, que te hace todas las cosas, te barre, te trapea, no reniega, lava los platos. Pero siempre tenemos un hijo, el más imperativo, el que hay que decirle más de 5 veces que haga algo para que lo haga, el que siempre te saca suspiros. Ya no sé qué hacer contigo, voy a hablar con el pastor porque ya no sé qué hacer. Siempre tenemos ese hijo. Pero te hago la pregunta: ¿hay un padre diferente para ese hijo? Es el mismo padre para todas las clases de hijos. Ahora te hago la pregunta: ¿el hijo más obediente es más hijo tuyo que el que menos obedece? ¿O el que menos obedece o el más malcriado tiene menos de tu ADN? ¿Tiene la misma? Uno, el que se porta bien, el juicioso, el que te hace caso, el que te obedece. Diga conmigo, el hijo fácil. Hay que ser sincero, es el hijo fácil.
que no se complica tanto. Pero llega el hijo, el que necesitas tú, padre, el que necesita desarrollar paciencia, tolerancia, amor, sabiduría para corregir, el difícil. Pero el fácil no es más hijo tuyo y el difícil es menos hijo tuyo. Los dos siguen siendo hijos para ti. Amén. Ahora, mucha gente en la iglesia piensa lo contrario, que el que llega todos los días a la iglesia es más hijo de Dios que el que llega los domingos, que el que está desde las 7 de la noche orando es más hijo de Dios que el que llega a la hora del mensaje. Creemos que el que nunca se ha ido de la iglesia es más hijo que aquel que se ha ausentado por meses de la iglesia. Dile que a tuyo, ¿quién te echó ese cuento? Aquí vemos dos posiciones de dos hijos. El que siempre estaba en casa, el que le dice al padre: nunca te he desobedecido, nunca. Pero teníamos el otro hijo, que el que le picaban las patas por salirse de la casa, le picaban los pies por irse de esa casa, porque parece ser que se encontró a alguien que le estaba invitando a otro mundo que el que él acostumbraba a estar. ¿Cuál es la diferencia? Quiero que aprenda esto. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo que todos los días viene a la iglesia y el que no? En que hay uno que quiere estar más con su padre y otro no. Pero aunque el que no quiere estar mucho tiempo con su padre no es menos hijo con aquel que quiere pasar más tiempo con su padre. ¿Por qué? Porque no es que para ti se derramó una cierta porción de sangre y para el otro se dio mucha sangre. Para toda la humanidad se derramó la misma cantidad de sangre en la cruz del Calvario, y nadie puede sentirse más salvo que otro, o alguien sentirse menos hijo que otro. Si usted ha creído en Jesús y a pesar de sus errores y equivocaciones ama al Señor, usted sigue siendo el mismo hijo amado de Dios. Y lo ama a Dios a usted con la misma fuerza y pasión como aquel que viene todos los días a la iglesia. Así que el que viene todos los días a la iglesia no es mejor que el que viene solo los domingos. Claro, hay formas de vida que traerán resultados. Hay formas que usted opta. Si usted cree y considera venir solamente los domingos, tendrá sus resultados de venir solo los domingos. Pero aquel que se llena de Dios constantemente y quiere estar con su Padre constantemente, también tendrá resultados. ¿Me entiende? Amén o no amén. Amén o no amén. Estos días conversábamos con mi esposa con respecto a una hija mía, natural, de mi sangre. Y siempre, recuerden que yo me crié con hombres. Yo nunca tuve hermanas. Y la única mujer de mi casa era mi mamá. Me crié entre hombres. El trato era brusco. Pero nunca tuve la delicadeza de tratar con una mujer, porque nunca tuve hermanas. Mi mamá no me dio hermanas. Y yo siempre me hice la pregunta: ¿cómo será el día que yo tenga hijas? Y le voy a decir un secreto: no quería tener hijas. Quería repetir la misma historia, tener varones, porque es más fácil. Es más fácil tener varones, es más económico. Y de repente el primero, y dije: gloria a Dios, me salió varón. Gloria a Dios. La segunda, niña. Y la tercera oré para que me salga otro varón, pero Dios no me dio otro varón, me dio otra niña. Y cada quien tiene su particularidad y su personalidad que los hace únicos. Mi hija, la de en medio, por sí es muy seria. O sea, tiene que alguien caerle muy bien para ella reír o estar con esa persona. Siempre era, me acuerdo que cuando estábamos en casa de mi mamá, todo el mundo quería verla sonreír y no lograban. No lograban. Y Adasita era seria.
Y siempre he escuchado que las niñas se apegan más a los padres. Y yo decía, Señor, nunca he tratado con una hija, nunca he tratado con una mujercita y no sé cómo hacerla. Siempre he deseado ser el príncipe de mis hijas. Y hemos tratado mucho con esa área. Yo también tratando con mi área, renunciando a muchas cosas, escuchando consejos de mi esposa. Pero hoy en la actualidad, gracias a Dios, esa mujer pegada a uno. Mi papito, a veces estamos en el carro y estamos comiendo chifles y la mamá se comió todos los chifles. Y sale mi hija, ¿y por qué no le dejaste a mi papá? Ya tengo a alguien que me defiende, que abogue por mí. Pero hoy se pega. Decía ayer justo a mi esposa, no sé qué ha pasado, no sé ni qué he hecho, pero a veces por excusa llega y me abraza la pierna, papá te amo mucho. Se me guindan, papá te amo mucho. Y a veces estoy llorando en mi cuarto, abren la puerta como excusa para entrar y se me guinda, papá te amo mucho, y se van. Y yo le digo, Señor, le digo a mi esposa, eso me llena, porque algo de estar haciendo que ni yo me doy cuenta. Y puedo ver que hay hijos en esta parte, yo como padre ahora, que hay hijos que le encanta estar con el papá, porque se sienten seguras, se sienten amadas, se sienten respetadas, se sienten protegidas. ¿Me entiende? Eso pasa cuando logramos a conocer a un padre. Cuando el padre también se da tiempo para con sus hijos, va a ganarse a unos hijos. Lo mismo pasa con nosotros y en nuestro Señor Jesucristo. Si usted llega a conocer a su papá, créeme, no le va a dar ganas de dejarlo, porque sabe que ahí usted está seguro. Seguro. Amén. Tenía 2 hijos. Verso 12. El menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los viernes que me corresponde. Señor, le dijo, papá, tú eres muy rico. Yo tengo 18 años, ayer cumplí 18 años, así que ya soy mayor de edad y puedo tomar mis decisiones. Hay muchos jóvenes que aspiran a tener los 18. Ya soy mayor de edad, así que ya puedo tomar mis propias decisiones. Así que papá, por favor, dame la parte de mi herencia, la que me corresponde a mí. Yo sé que tú la tienes. Parece ser un padre muy rico, muy adinerado, muy suplido. Y parece ser que el hijo conocía tanto a su padre que sabía que su padre no le iba a negar la herencia. Y dice la Biblia, presta mucha atención, no es que la herencia solamente fue al menor, también se la dio al mayor. Porque la Biblia dice, si usted le dijo, les repartió. O sea que ese día que el hijo menor estaba pidiendo su herencia, el padre sacó todo lo que tenía y repartió. Esto es para mi hijo mayor y esto es para mi hijo menor. Esta finca le pertenece a mi hijo mayor y la finca de acá, la casa en la playa, le pertenece a mi hijo menor. Ese día el padre decidió repartir la herencia a los 2 hijos. Qué bueno es nuestro padre, diga conmigo, qué bueno es mi padre. Ahora imagínense que Dios le haya dicho, o que este padre le haya dicho, ¿sabe qué, muchacho? Tú no estás listo para recibirlo. Tú los vas a malgastar. No tienes cabeza, no tienes madurez. Créeme, escúchame bien, que si Dios esperara nuestra madurez para bendecirnos, nunca nos daría nada. Nunca nos daría nada. Te hago la pregunta, vamos a partir de lo más principal. ¿Qué hacemos con la vida que nos dio? Si Él esperara que tú fueras maduro para entregarte una vida, todavía no nacerías. Pero te la dio. Sopló en ti, trajo vida, te da aliento. Si Él fuera que dijera, bueno muchacho, yo no te puedo confiar una vida porque la vas a desperdiciar, la vas a malgastar, me vas a dar la espalda, no te la voy a dar. No, Jesús dijo, te voy a dar vida, te voy a dar aire que respires. Eso muestra de la bondad de nuestro Señor, que aunque sabiendo que muchas veces no tenemos la madurez para lidiar con las buenas cosas de nuestro Padre sin embargo nos la da.
En otras palabras, lo digo de esta manera, nuestro padre se la juega. Pero nuestra falta de madurez y nuestro mal comportamiento no mengua su bondad. Él seguirá siendo bueno, aunque seamos inmaduros, aunque no seamos sabios para administrar las cosas. Él seguirá siendo bueno, porque la bondad de Él no depende y no es determinada por la clase de hijo que yo soy. Él es bueno porque sencillamente Él es bueno, y como Él es bueno, no puede salir otra fuente de Él, sino que saldrá de Él bondad sobre hijos malos. Saldrá su bondad sobre hijos inmaduros. Saldrá su bondad sobre hijos con falta de sabiduría, porque Él seguirá siendo bueno. Este hijo con falta de sabiduría, no sabiendo administrar las cosas, si tuviera otro padre, este hijo diría: con razón, mi padre no es bueno. Pero este hijo no tenía nada que acusar a su papá. Este hijo no tenía nada de qué señalar a su papá, porque este hijo sabía que su papá siempre fue bueno, que aun cuando su hijo le pidió, aun cuando los intereses de este hijo eran otros, su papá no le negó su herencia, su papá no le negó riqueza, su papá no le negó la parte que le correspondía, su papá se la dio. Dios te va a bendecir, porque si fuese así, el sol no saldría sobre malos y solo saldría sobre buenos. Muchos adoran al sol, pero sin embargo Dios le hace salir el sol. Dios hace llover sobre buenos y malos. Entonces diríamos que Dios solamente hace llover sobre esta iglesia, como llovió antes, y ya dejó de llover, entonces algún malo entró. Seríamos así. Tendríamos un padre selectivo. Tendríamos un Dios solo de buenos. Teníamos un Dios solamente de gente que va a la iglesia, y el resto está sin Dios por ahí, huérfanos. De ninguna manera, Dios no es así. Mi padre no es así. Mi padre bueno es para con todos. Es bueno para con todos. Si mañana el más grande sicario temido de mi país entra por esa puerta y recibe a Jesús, ese día recibe su bondad también. Ese día recibe su amor. Ese día también recibe el regalo de la gracia y la justicia, porque Dios es bueno. Diga conmigo: mi padre es bueno. Este hijo conocía a su papá. Creo que por muchos años este hijo no le hizo falta nada. Vivía suplido. Dios le daba todo, absolutamente todo. El papá le correspondía con todo. Este hijo no tenía ninguna falta, como el hijo mayor tampoco. Pero mire lo que pasa el verso 13. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Amén. Aquí hay alguien que no aparece, porque usted no anda de loco, agarra 30 centavos del pasaje, coge un bus y se va a buscar qué discoteca entrar. Debió haber llegado alguien que lo invitó a una discoteca. Amén. Tuvo que haber llegado alguien para llevar a este muchacho y decirle: mira, conozco otro rumbo donde es pura diversión. Hay puras mujeres, tú puedes elegir. Vamos a bailar, vamos a discotequear. Y parece ser que este hijo permitió que alguien que no aparece aquí sembrara semillas sobre él. Capaz este hijo le dijo, este amigo o este conocido le dijo: dile a tu papá que te dé tu herencia, y con lo que te dé tu papá es suficiente para vivir en el otro mundo. Con lo que te dé tu papá es suficiente para que tú salgas de casa y vivamos una vida divertida. Porque todas las veces no te aburres. Todos los martes al culto, todos los viernes al culto, los sábados el evangelio cambia, el domingo culto, y otra vez la otra semana martes culto, miércoles iglesia en casa, viernes culto, sábado evangelio cambia, domingo culto. Así te va a pasar toda la vida. Capaz el muchacho dijo: se aburre. Y él dijo: tienes razón, porque todos los días al culto, martes iglesia, miércoles iglesia en casa, viernes culto, sábado evangelio cambia, domingo culto. Y este muchacho le decía: tú necesitas tiempo para ti. Pídele a tu papá que te dé la herencia. ¿Qué te ha traído estar metido tanto tiempo en la iglesia? ¿Qué te ha traído estar tanto tiempo en la casa de tu papá? No has experimentado el mundo. No has experimentado lo que hay afuera.
Entonces dice este hijo menor que comenzó a juntarlo todo. Esto me dio mi papá, voy a vender esta finca porque necesito esto, porque tengo que irme donde mi amigo me está diciendo, o donde esta persona me está diciendo que hay una mejor vida. Y comenzó a juntarlo todo, diga conmigo, juntarlo todo. Y se fue con la persona que no aparece aquí. Y dice la Biblia que allá lo desperdició todo. Diga conmigo, todo. Diga conmigo, lo desperdició todo. Diga conmigo, lo desperdició todo. 14. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Podemos ver claramente la inmadurez de este hijo, que no tenía la capacidad para administrar lo que el padre le estaba dando. Pero sin embargo el padre se lo dio. Sin embargo el padre se lo otorgó. Sin embargo el padre con su bondad lo dio. Amén. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado muchas veces en la iglesia? No veo al padre, a este padre, parándose en la puerta a impedir que el hijo se vaya. Usted no ve a un padre parándose en la puerta y decirle: hijo, por favor, no te vayas, te va a ir mal, no sabes lo que tú estás tomando, no sabes la decisión que estás escogiendo, por favor no te vayas, quédate aquí. No vemos a este padre insistiendo que se vaya, y tampoco vemos a un padre maldiciendo porque se va, que hoy usted lo escucha en la mayor parte de la iglesia. Si tú te vas eres un Judas, si tú te vas la maldición cae sobre tu vida, la ira de Jehová se cae sobre tu vida, tú no te puedes ir porque vas a entrar en maldición, tú no te puedes ir porque el diablo te va a devorar, tú no te puedes ir porque se convertirás en Judas. No vemos un padre tampoco de esa manera, pero hoy vemos muchas iglesias de esa manera. Yo no veo un padre diciendo: Diago, no te vayas, quédate conmigo. Yo veo un padre, y perdónenme que use mi imaginación, que con mucho dolor, capaz con lágrimas, le dijo: hijo, toma, esto es tuyo. Papá, me voy a ir. El padre le dijo: hijo, con mucho dolor, no te voy a impedir. Si quieres irte, vaya. Pero el padre capaz le dijo: pero ten la seguridad que la puerta no te la voy a cerrar. La puerta siempre quedará abierta. Papá, ya es hora de que yo coja otro rumbo, ya es hora que yo experimente, ya es hora de que yo viva mi propia vida. El padre dijo: bueno, hijo, respeto tu decisión. Ese día el padre le dio toda su herencia, lo que le correspondía, y ese hijo salió de esa puerta aparentemente feliz, contento y con una gran curiosidad. Diga conmigo, curiosidad. ¿Sabe que el pecado empezó con una curiosidad? Porque podía comer de todos los árboles menos de uno, y tuvo curiosidad por ese uno que le dijeron: no comas. ¿Usted nunca le ha dado curiosidad cuando le dicen no? O sea, tú puedes tener las más grandes bendiciones, pero sobre el no a ti te da curiosidad saber: ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No le ha pasado? Ese muchacho no te conviene, ¿y por qué no? Y siempre se despierta la curiosidad cuando alguien te dice no. No vayas para el mundo. ¿Y por qué? Si el mundo no es tan malo. Ese día el muchacho tenía curiosidad por ver un mundo diferente y por seguir las voces de la gente que no conviene oír. Amén. Hay voces que no son buena influencia para su vida. Este muchacho sigue a esta voz que le estaba diciendo: vámonos acá a vivir. Capaz llegó a aquella ciudad y lo primero que buscó es un hotel donde hospedarse.
Y después este muchacho lo comenzó a enseñar las discotecas del barrio, las mujeres, el mundo donde este amigo vivía. Y créeme que capaz el muchacho lo disfrutaba. Disfrutaba estar en las discotecas, disfrutaba estar con las mujeres, disfrutaba estar con las rameras. Capaz se drogaba, tomaba, fumaba, tenía toda plata. Y cada semana cuando abría la billetera todavía hay dinero. Todavía hay dinero para otra fiesta, todavía hay dinero para malgastar, todavía hay dinero para la prostituta, todavía hay dinero para esto, todavía hay dinero. Mi papá me dio una gran herencia. No sé cuántos años se habrán tomado, no sé cuántos meses, pero tampoco creo que fue de la noche a la mañana. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amén. Qué decepción más grande, ¿no? Que a veces lo que el ser humano se encuentra, de creer que esa era la vida suya, y la decepción más grande es que ahí hubo hambre. Que la vida que tú escogiste es la misma vida que no te puede llenar. Que el rumbo donde tú escogiste para ir es el lugar donde no puedes saciar tu alma sedienta. Ese rumbo que el hombre dijo: aquí me voy a divertir, aquí la voy a gozar, a la que la voy a disfrutar. Ese rumbo, esa ciudad tuvo hambre. Qué chasco para este hijo. Qué decepción más grande para este hijo, que la decisión que él había tomado no le resultó tan buena como él esperaba. Porque ¿sabes qué? El diablo nunca te va a decir cómo tienes que pagar. El diablo siempre te va a decir: diviértete, pero nunca te va a decir cómo lo tienes que pagar. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el precio? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? He encontrado casos donde hombres abandonan a sus mujeres porque aparentemente encontraron una mejor oferta, y dejan a su mujer, y al tratar de conseguir la otra oferta, pues la oferta le termina decepcionando. Se quedó sin mujer y se quedó sin oferta. Destruyó una familia, separó a sus hijos y se quedó sin la oferta. En mi barrio dice: ni pan ni pedazo. Este hombre le pasó lo mismo. Y créeme que te apuesto a que este muchacho que lo llevó ahí, ese día desapareció. Ese día el hijo menor miró hacia los costados y dijo: ¿y dónde están? ¿Dónde están? Ese día ese muchacho se encontró solo. Lo había desperdiciado todo, lo había malgastado todo. Se encontró solo, en medio de una gran hambre, en medio de una gran necesidad, en medio de una gran aflicción. Y se arrimó a uno de los ciudadanos, verso 15, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían cerdos, pero nadie, diga conmigo, nadie le daba. Diga conmigo, nadie le daba. Ese día el hombre saca su billetera y dijo: bueno, se me acabó el dinero, se me acabó los recursos, se me acabó la herencia, hay hambre, no tengo dónde caer muerto, no tengo dónde dormir. Y agotó todos sus recursos para seguir alimentando su decisión engañosa de creyendo que fue la mejor decisión para su vida. Entonces este muchacho comenzó a golpear puertas y a meter carpetas porque no tenía que comer. Y le decían al muchacho: miren, estoy buscando trabajo. Y de repente una puerta se la cerraban en la cara, la otra, hasta que llegó a una finca. El hombre le abre la puerta igualito, tal cual como se presentó aquí. Ando buscando trabajo. Este hombre le dijo: trabajo en oficina no tengo, con aire acondicionado no lo tengo. ¿Qué trabajo busca?, le dijo al hijo. Y el hijo le dijo: no sé, cualquiera, yo tengo hambre. Y un trabajo donde yo pueda dormir. Entonces el padre, este hombre le dijo: bueno, sí tengo uno, lo tengo en una finca. El muchacho: no importa, con tal
que yo tenga trabajo. Bueno, en la finca tengo unos cochinos. Y tú tienes que cuidar de que estos cochinos estén bien alimentados. Tu responsabilidad es darles de comer. El muchacho dijo, parece no difícil. Solo tengo que estar ahí. Cuando llegue la comida, llevarlos y que alimenten. El muchacho acepta el trabajo, se va a la finca. Y cuando llega a la finca, el muchacho le dice, ¿y dónde puedo dormir? Casa no tengo, departamento no lo hay. El único lugar que tengo para que duermas es al lado de los cochinos. Ese día ese muchacho dijo, no ha de ser tan duro. Y comenzaron a llegar los camiones, los sacos de comida para los cerdos. Y el muchacho todos los días sacaba el saco, rompía el saco y lo montaba ahí. Y los cerdos venían a comer y otra vez y así continuamente. Y llevan 3 días y el señor y el dueño de esos cochinos no llegaban ni para darle de comer a ese muchacho. Dice en la Biblia que él deseaba comer aún de la comida de los cerdos, pero no se lo daban. La gente cree que el mundo le va a dar y le va a ofertar algo que realmente va a saciar su vida. Que vivir una vida lejos del Padre le va a ir bien. Que aunque no importa cuánto se esfuercen por obtener algo o deseen obtener algo en el mundo, no lo van a obtener. No lo van a alcanzar. No lo va a llenar y no lo va a saciar. Imagínate, los chanchos eran más gordos que él. Eso era una pelea. De repente el muchacho quería agarrar una porción y el chancho le mordía la mano, porque al dueño le importaba más que los chanchos coman que al mismo muchacho. Imagínate qué tan bajo tuvo que llegar este muchacho. Un día, teniendo una posición muy alta, viviendo en la casa de un padre donde todo lo tenían en abundancia, donde no tenía necesidad de nada, donde siempre experimentaba su bondad, su amor. Al otro día, pasar los años, tener que mendigar, tener que buscar, comer y no haber nada y no encontrar nada que pueda saciar su hambre, que pueda saciar su necesidad. Le tocó mendigar por las calles un trabajo, y un trabajo de lo peor. Era un trabajo muy despreciable para ese tiempo, el cuidar cerdos. Si el cuidar ovejas era despreciable, imagínate cuidar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Voy a hacer una pregunta. Todos los que estamos aquí, y usted, ¿cuánto no se ha esforzado por llenar su corazón y no lo consigue? No importa qué desee, cuánto lo desee, no importa cuánto se esfuerce, cuánto se esmere. Piensa que el trabajo, piensa que los amigos, piensa que una relación tendrá la capacidad para llenarlo. Usted llega ahí, usted se sentirá como aquel hijo frente a los cerdos. Nada lo puede saciar. Y lo único que llega al hombre a pensar: he desperdiciado mi vida, he malgastado mi vida. Pensé que aquí iba a ser feliz, pensé que aquí iba a estar lleno, que pensé que aquí iba a estar realizado, pensé que todo iba a ser mejor al yo tomar el control de mi vida. Y el hijo dijo: pero ¿qué he hecho? Podemos ver la incapacidad de un hijo vivir sin un padre. Vivir sin un padre. Él creía que podía vivir sin un padre. Él creía que podría manejarse solo en el mundo sin la dirección de un padre. Creía que podía ser feliz sin los consejos de un padre. Creía que podía ser lleno sin un padre que lo direccione. Verso 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco
de hambre. Y yo aquí perezco de hambre. El verso 17 muestra la operación del Espíritu Santo de Dios sobre esa alma. Y yo sé porque sé, estoy más que seguro y sé que no miento, que aún los que un día decidieron ausentarse, Dios los sigue llamando. Que ellos creyeron que le estaban dando la espalda a Dios, pero se dan cuenta que Dios no les ha dado la espalda. Porque la obra de convencer de nuestros errores, de convencer de nuestros pecados, de redarguir nuestra alma, es una obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y este pasaje no es para un alma que se invita a la iglesia. No es para un invitado este mensaje. No se equivoquen que yo estoy predicando para los invitados. Estoy predicando aún para el líder de la iglesia. Estoy predicando para el músico de la iglesia y para los que tienen años conmigo dentro de la iglesia. Porque podemos estar sentados pero lejos del Padre, vestidos con corbata pero lejos del Padre, tocando alabanza pero lejos del Padre. Ese día el Espíritu de Dios, mientras el hombre estaba pegado su piel a las costillas, ese día el Espíritu Santo le dijo y le trajo a recuerdo el banquete que el hombre podía servirse en la mesa de su papá sin tener que trabajarlo. Qué lindo, ¿no? Para redarguir. Yo no creo que el Espíritu Santo vino a acusarlo. Esto te pasa porque eres un bandido, eres un esto, eres un bastardo, eres esto. No. De repente el Espíritu Santo le pasa por su cabeza el gran banquete que se servía cada vez que quería en la mesa de su padre. Cada vez que iba a la refrigeradora sin permiso a sacar un plato para comer. El Espíritu de Dios le recordaba de repente los momentos en la piscina en la casa de su padre. La linda habitación que tenía dentro de la casa de su padre. El lindo aire acondicionado. Y el Espíritu de Dios comenzó a traerle recuerdo. Por eso el hombre dijo: yo aquí muriendo de hambre, y en la casa de mi padre, aún los siervos, aún los sirvientes, aún los trabajadores tienen abundancia de pan. De repente el hijo comenzó a comparar las algarrobas de los cerdos con el tomahawk que se comía en casa, con la picaña que se comía todos los viernes, el asado y la parrilla, el cangrejo. Y él algarrobas. Y él las sobras de los cerdos. Pastor, gracias a Dios yo estoy 10 años en la iglesia. No. Me acuerdo que una vez, cuando era joven, soltero todavía, mi mamá llegó a desbaratar mi corazón un día, en la tarde. Un día me dijo: hijo, quiero conversar contigo. Nunca me he ido de la iglesia, por cierto. Quiero conversar contigo. Ese día me acuerdo que estaba mi mamá y yo, y me sentó a la mesa. Y ella me empezó a preguntar: hijo, ¿todo está bien? Sí. ¿Seguro no te pasa nada? Todo está bien. No tienes nada, nadie te ha hecho algo, alguien te ha lastimado en el interior. No. Yo le decía: todo está bien, todo está bien. Imagínate que uno puede decir y engañarse uno mismo diciendo: todo está bien. Todo está bien, ¿por qué me dice? ¿Seguro nadie te ha lastimado en el colegio, en la universidad? ¿Nadie te ha hecho daño? No. Todo está bien. Entonces yo me acuerdo que le hice la pregunta: ¿por qué me pregunta eso?
Y ella dijo unas palabras que a mí me quebró ese día en la mesa. Ella me dijo, porque te pregunto esto, porque antes tú siempre me conversabas de todos los encuentros que tenías con Dios en las madrugadas, y no te he vuelto a ver que me las digas. Me contabas todas las veces que te levantabas a las 3 de la mañana y te encontrabas con el Señor, de tus experiencias. Ese día yo lloré frente a ella. No me había ido de la iglesia, ni me había ido para el mundo. Del mundo conozco que es redondo. Pero ese día me di cuenta que aún estando en la iglesia puedo estar muy lejos de mi Padre. Siendo líder, puedo estar lejos de mi Padre. Yendo a la iglesia, puedo estar lejos de mi Padre. Porque estar cerca del Padre no es estar dentro de una iglesia, es tener una relación con Él. Ese día lloré. ¿Y sabe qué tuve que hacer? Correr en la noche, decirle: Señor, perdona. ¿Cómo redarguyó ese día el Espíritu Santo de Dios en mi corazón? No echando condenación, recordándome lo bueno que se pasa con Él, recordarme lo bien que se pasa con Él. A veces cuando tengo la oportunidad de escribirle a unos hijos, le digo: ¿te acuerdas? Como le escribí a alguien estos días, ¿te acuerdas que me acompañabas a los viajes? Eras mi compañero de viaje, viajabas conmigo. ¿Te acuerdas cuando me decías que disfrutabas enseñarle a los niños? Y yo creo que con dolor ellos me responden: sí, papá. No se me van esas imágenes de mi cabeza. Es donde yo digo que el Espíritu Santo no abandona a nadie. Donde aún Él trabaja con los recuerdos tuyos. Y esto es para todos. No sé, pero en cuanto a mí, llegar de un evangelio cambia, acostarme en mi cama y yo al cerrar mis ojos recordar cada rostro que recibió con lágrimas a Jesús, para mí era satisfactorio. Yo ese día podría haber llegado sucio, cansado, sin fuerza, pero acostarme y ver el rostro de quien yo le estaba predicando, llorando y quebrantado ante la presencia del Señor, dijo alguien: eso no tiene precio. Y deseo que a muchos eso no solamente le quede como recuerdos. ¿Te acuerdas? Cuando servíamos día y noche, no dormíamos, nos amanecíamos en la iglesia y al otro día teníamos que salir al Evangelio Cambia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que viajabas para predicar y preparar iglesias en otros cantones con el Evangelio Cambia? ¿Te acuerdas? Te pregunto, ¿es un recuerdo? ¿Te acuerdas cuando con pasión Dios te entregó unos jóvenes para que los prepararas en el Evangelio Cambia? Los instruiste, te amaron, los llegaste a amar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando nos presentábamos ante 3,000 personas y bailábamos con qué pasión? ¿Con qué pasión? Creo que ese día ese hijo estaba llorando y el Espíritu Santo le empezó a recordar: ¿te acuerdas cuando esos niños te buscaban porque quedaron maravillados cuando tú les hablabas la palabra? ¿Te acuerdas cuando tenías que mentir aún a tus padres para salir al Evangelio Cambia y te saltaba la cerca de tu casa? ¿Te acuerdas? Eso se llama redarguir.
donde el Espíritu Santo te recuerda lo bueno que Dios siempre ha sido contigo. Yo creo que ese hijo arrimado frente a las pajas, recostado a las pajas, llorando con lágrimas, y el Señor diciendo: ¿te acuerdas de los abrazos de tu papá? ¿Te acuerdas los cumpleaños que él te celebraba? ¿Te acuerdas cuando llorabas mientras lo buscabas de mañana, en la madrugada? ¿Te acuerdas que lo dabas todo por tu Señor? ¿Te acuerdas la primera vez que llegaste a esa casa y te encontraste con Jesús y que tuviste que regresar a tu casa llorando sin saber qué es que te pasaba? Y ese día llegaste llorando porque lo tocaste a Él. ¿Te acuerdas? Ese día ese muchacho estaba ahí sentado en la paja, sucio, sin zapato, apestoso a cerdo. Y ese día ese muchacho dijo: ¿cómo extraño a mi papá? ¿Tú no crees que ese muchacho se lamentaría? A veces converso con mis hijos espirituales y les digo: yo no sé qué sería de mí si yo no le estoy sirviendo a Dios. A muchos le he dicho: ya para mí eso es una vida. No me imagino un día, un domingo sin estar frente a la iglesia. No me imagino eso. Oh, como no extrañé en pandemia. Si ustedes me preguntan cómo no extraño estar frente a multitudes de jóvenes en un colegio, lo extraño. Pero por pandemia toda esta cosa se ha complicado. ¿Te acuerdas los momentos de los cultos cuando salías de él llorando? No te acordabas del mensaje, pero te acordabas de su presencia. Ni siquiera te recordabas qué predicó el pastor, pero no podías negar lo que pasaba dentro de ti. Ese día ese muchacho llorando, sucio, comenzó a recordar todo lo bueno que había en la casa de su padre. Su bondad, los privilegios. Comenzó a recordar todo lo que hizo junto a su padre. Comenzó a recordar todas las veces que trabajó junto a su padre. Y yo oro que el Espíritu de Dios empiece a recordar cada cosa que usted hizo con su padre. Con su padre. Amén. Capaz alguien hoy no sirve con la misma pasión porque algún pastor los dañó, los hirió. Hoy vengo a recordarte que usted no lo hacía para un pastor. Usted lo hacía para un Señor. Para su Señor. Para su Señor. Amén. ¿Te acuerdas con qué emoción esperábamos los evangelismos nacionales? ¿Te acuerdas que cuando antes que llegara el evangelio cambia y nos mandaron las pistas para aprenderlas? No nos pasamos noches enteras, practica y practica, memorízate las canciones, apréndete los teatros, apréndete las coreografías. ¿Con qué expectativa esperamos y con qué emoción lo hicimos la primera vez? Abandonamos al Chavo del 8. Y ver las lágrimas. A mí me partía porque yo era el de las entrevistas. Y a veces me tocaba estar con la cámara y un micrófono entrevistando a los jóvenes mientras lloraban. Me acuerdo que un muchacho decía: no sé qué me pasa, pero siento algo aquí adentro. Y uno estaba de cada cámara y uno decía: gracias, Señor. Y uno sentía una satisfacción
¿Te acuerdas de eso? Yo lo tengo muy presente. Son marcas del corazón que hace Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque Apocalipsis dice: aquella iglesia que se ha olvidado de su primer amor, le dice: acuérdate de dónde has caído. O sea, el Espíritu le pide a la iglesia que se recuerde lo que hacía antes para su Señor. Amén. Yo me recuerdo que el domingo era todo el día en la iglesia. Me recuerdo que cuando papá aún llegaba yo no dormía, casi no dormíamos. Y yo tenía mi banda. Mi hermano tenía que seguirme para donde sea. Y nos desgañotábamos, por decirlo así. No dormíamos y al otro día sirviendo. Y con pasión nos entregamos. Aunque nos hicieron injusticia, con pasión lo hicimos. Con amor lo hicimos. ¿Tú crees que Dios se olvidó de eso? ¿Y que esos tiempos no pueden volver? Para eso te lo recuerdan, para que esos tiempos regresen. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Como decía alguien estos días, es una decisión. El hombre había caído y él dijo: me voy a levantar y voy a ir al lugar donde nunca debí irme. Me voy a levantar. Me sacudiré el polvo de mis rodillas, como dice Isaías: sacúdate del polvo, levántate, hija de Sión. Me sacudiré, me levantaré. Caí, me arrastré, me golpeé duro en la tierra, me golpeé duro en el piso, estoy empolvado, pero me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y le diré. Siempre tenemos argumentos cada vez que venimos a la iglesia o cada vez que venimos ante el Señor. Venimos planificando todo lo que le vamos a decir a Dios. Ahí tengo que empezar diciendo: Padre, perdóname, pido la sangre de Cristo. El hombre empezó a agarrar un papel y escribir: esto tengo que decirle. Y te aseguro que pasaba noches memorizando: esto le voy a decir a mi padre, esto le voy a decir a mi padre. Y el hombre pensando muchas veces cuándo ir, porque algo se había apoderado de este hijo y era la vergüenza. ¿Qué van a decir ahora los siervos? ¿Qué van a decir ahora mi hermano mayor? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Cómo me van a mirar? Después me van a mirar raro. Me van a decir que soy el bastardo, el ingrato, el que se fue. Y ese día comenzaba a pensar todas esas cosas como muchos piensan antes de venir a la iglesia después de haberse ido. ¿Y qué me van a decir los hermanos? ¿Y qué me va a decir mi hijo mayor? ¿Y qué me va a decir el pastor? ¿Y qué me van a decir todos? Si todo el mundo ya sabe, todo el mundo se ha enterado por las redes sociales lo que yo he hecho, me da vergüenza, mejor no voy a ir. Y capaz el muchacho comenzó a pasar todas las noches escribiendo: pero ¿qué le voy a decir? Pero ¿sabe lo que me muestra en la Biblia? Que este muchacho dejó de un momento de preocuparse lo que la gente iba a decir. Se desconectó del comentario que podía decir los trabajadores. Se desconectó de los comentarios que podía decir del hijo mayor. Y él dijo: voy donde mi papá. Capaz me va a criticar mi hermano mayor, capaz me va a criticar los siervos de mi padre, pero yo conozco a mi papá y yo voy a hablar con mi papá. Y a mi papá le voy a decir que he pecado contra él. Le voy a decir que no merezco ser su hijo, que no soy digno de ser su hijo. Le voy a decir que me haga como de sus trabajadores. Ya no me dé la habitación que me daba, ya no me dé el puesto que me daba en el comedor, que me mande a dormir como duermen los trabajadores. Eso le voy a decir a mi papá. Le voy a decir que no merezco nada, que lo perdí todo, que me quite todo. ¿Cuántas veces no venimos hacia la iglesia o ante nuestro Señor? Venimos a decirle a Dios lo que yo quiero que haga conmigo. Vengo a decirle al Señor, venimos a decirle al Señor: quítame esto, quítame lo otro, porque no me lo merezco. He pecado, he fallado, no soy digno de ser llamado tu hijo. No me merezco que me llames hijo. Ya creo que ya no tengo papá, y acepto que me mandes a ser como uno de tus trabajadores. Muchas veces llegamos hacia la iglesia
Imagínate el que tomó ayer, el que se emborrachó ayer, ¿cómo vendría hoy? Capaz ni siquiera se sentaría, le diría al servidor: déjame pararme aquí al último. Con qué vergüenza mucha gente capaz no está hoy, porque dice: yo fracasé, yo me equivoqué, me aconsejaron y no hice caso, esto es por mis decisiones. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El hombre entonces le escribió la nota, la guardó y comenzó a caminar por todo el desierto hasta el rumbo de la casa de su papá. Y capaz iba con la nota en la mano memorizando. Cuando lo vea le voy a decir esto, cuando le vea le voy a decir lo otro, apenas lo vea le voy a decir esto. Y capaz el muchacho con la mirada hacia el suelo había perdido su identidad, había perdido su imagen. Sin nada, sin zapato, salió de la casa del padre con todo y ahora regresa sin nada. Iba caminando y dice la Biblia que a lo lejos, el padre lo ve. A lo lejos el padre lo ve. ¿Sabes? Que el único que estaba pendiente en esa casa era su papá. Ni siquiera el hermano mayor, ningún obrero, ningún empleado, ningún trabajador. Era el padre, que capaz toda la mañana con unos binoculares, con la esperanza de ver a su hijo regresar. Imagínate todos los días el padre asomándose a la ventana o bajando a la puerta. Y capaz llegaba el mayordomo y le decía: Señor, estás perdiendo el tiempo, ya van 2 años y su hijo no regresa. Capaz llegaba otro empleado y le decía: Señor, ya váyase a dormir, su hijo no viene. Y el padre capaz le decía: no, yo sé que va a venir, yo sé porque sé que va a venir. Pero papá, el hijo mayor: pero papá, ese es un bastardo, es un ingrato. ¿Cuántas veces tú le aconsejaste y mira dónde se fue? Había gente que odiaba, había gente indignada, porque habría gente que decía: pero si el padre fue tan bueno, ¿por qué el hijo le pagó así? Pero el padre siempre le hizo bien, ¿por qué el hijo se fue de la casa? Así que había gente ofendida en esa casa, indignada en esa casa, molesta en esa casa, gente que hablaba mal de ese hijo que se fue, gente que decía: ese es un bastardo, ese es un ingrato, ese de verdad que no merece ser tu hijo. Y llegaba un mayordomo que decía: yo debería ser tu hijo, 8 años yo nunca me he ido. Y este que es tu hijo se te va, te da la espalda. Imagínate todos los comentarios que el padre tenía que escuchar todos los días. Pero sin embargo el padre decía: mi hijo va a llegar, mi hijo va a venir. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, diga conmigo, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Diga conmigo, le faltó otra parte. ¿Cuál? A que el hijo le iba a decir: hazme como tus trabajadores. El padre le interrumpe, porque este hijo para el padre nunca iba a dejar de ser hijo. No importa qué clase de hijo sea, siempre sería un hijo. Y no importa dónde haya caído, siempre lo iba a besar, siempre lo iba a abrazar. El padre corrió, se le echó, lo besó,
lo abrazó. Imagínate el hijo que le dijo: papá, espérate, tengo que decirte algo. Papá, espérate, necesito decirte algo. Es pecado, no merezco ser tu hijo. Y el padre decía: cállate, no hables más, no digas más. Y el padre comenzó a decirle a todos sus siervos y empleados: tráiganme el mejor vestido, tráiganme los zapatos, tráiganme el anillo, tráiganme al cordero, porque este hijo ha venido y vamos a hacer una fiesta. Imagínate la cara de todos aquellos que hablaron del hijo menor. Se tuvieron que tragar sus palabras. ¿Cómo es posible? Si ese hijo lo que merece es un castigo, ese hijo lo que merece es una reprensión, ese hijo lo que merece es que sea como uno de los empleados. Pero llega este padre y lo trata y lo abraza y lo ama y le trae el mejor vestido, le trae la mejor ropa, le trae el mejor calzado, le brinda la mejor comida. No entiendo. Es que el amor de Dios no se entiende. El amor de Dios se recibe y se lo disfruta. No pida que entender cómo Dios va a actuar con el que ha caído. Perdería el tiempo tratando de entender cómo Dios va a actuar con el que se fue. Imagínate el hijo mayor cada vez que pasaba por el cuarto del hijo menor y el padre le tenía su ropa, su túnica, sus sandalias, sus zapatos. Y el hijo mayor le decía: papá, ya bota esa ropa, que tu hijo no va a llegar. Ya no era mi hermano, era tu hijo. Tu hijo no va a llegar, fue un ingrato. Ya deshazte de esa ropa, ya deshazte de ese traje, ya deshazte de esos zapatos. Él no va a llegar, echémoslo a la basura, sembrémoslo. Y el padre capaz decía: no, hijo, déjame ese traje, déjame esa ropa, déjame esa sandalia, que yo sé que mi hijo va a llegar. Pero papá, ya han pasado mucho tiempo y no llega, déjalo ahí. ¿Cuántas veces el padre no tuvo que haberle dicho: déjame la ropa ahí, que él va a llegar? Ese anillo déjamelo ahí, ese cordero ni lo mates, porque es de él. Qué maravilloso es Dios, que aunque le hayamos pagado mal, que aunque le demos la espalda, Él no se deshace de lo que me corresponde. Él no te bota la ropa, Él no te bota los zapatos, Él te lo tiene ahí. Dile que es tuyo, porque eso es tuyo y a ti te pertenece. Y si viene después de 2 años, encontrarás tu túnica y tu sandalia. Y si viene después de 3 meses, de 6 meses o de 3 años, encontrarás lo que es tuyo. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacar lo mejor del vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Comenzaron a regocijarse. Diga conmigo: a regocijarse. Qué lindo el carácter del padre, ¿no? Y ese carácter es el que la iglesia debe de adoptar. Donde si el padre se alegra porque uno regresa, yo también debo de unirme a la fiesta. Yo debo de unirme al festejo. Y yo debo de cooperar para vestirlo. Porque el padre nos dijo: yo voy a ver el vestido, tráiganme ustedes los siervos. Y nosotros no somos siervos. Así que cuando llegue un hijo, nosotros que somos siervos, vamos a cooperar con el padre, a vestirlo, a darle el anillo, a ponerle las sandalias, a bañarlo y a celebrar la fiesta. Porque el padre dijo: este hijo que estaba muerto. Imagínate cómo es Dios, que aún muerto Él te dice: hijo, este hijo que estaba muerto ahora
vive. El padre dice, nunca dejó de ser mi hijo. Y siempre tuve la esperanza de que regresara. Ese es mi padre. Y ese es el padre que yo quiero que usted conozca. Yo sé que aún los que se han ido o los que no quieren buscar a Dios llegarán al punto cero. Al punto cero. ¿Cuál punto cero? El punto que llegó el hijo, donde tendrán que volver en sí y decir, mejor estaba con mi padre. El padre le dijo, hijo, yo respetaré tu decisión. Si tú te quieres ir, lo respetaré. Pero las puertas de mi casa siempre estarán abiertas. Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas. Qué maravilloso, ¿no? Que dijo Jesús, el que viene a mí, no lo echo fuera. No lo echo fuera. Amén. Yo quiero enseñarle a esta iglesia un Jesús diferente al que muchos por muchos años acostumbraron a oír. Yo quiero que cada uno de ustedes disfrute al Señor y lo disfrute con libertad, sin culpa, sin condenación. Y oro para que el Señor le traiga a memoria los buenos momentos con Él. Los buenos momentos con Él. Te voy a decir lo siguiente. Si tú te sientes acusado, culpable, con vergüenza de regresar, créeme que ese es Satanás. Pero si solamente estás teniendo recuerdos hermosos con tu padre, cómo servías, cómo trabajabas para él, créeme que es él. Que es él. Tengo Biblia. Pedro, antes de Jesús llamar a Pedro y convertirlo en su discípulo, estaba fracasado. Había pescado toda la noche y no había atrapado nada. Jesús le dijo, vamos mar adentro. Maestro, ya he pescado toda la noche, pero en tu palabra tiré la red. Echa la red. Dice que cuando echó la red, acumuló peces. Te haré ahora pescador de hombres. Pedro siguió a Jesucristo por 3 años. Pero un día Pedro le falló. Pedro le negó 3 veces a Jesús. Maldijo el día en que conoció a Jesucristo. Lea la Biblia. Maldijo. Él dijo, yo no lo conozco, no sé de él. Lo negó. Le falló. Después de haberlo negado, dice que él se fue a pescar como solía hacerlo antes. Y ese día tampoco había pescado. Ellos estaban en el mar, no hay peces, pero de lejos ven a alguien con una capucha y ese alguien le dice, tira de este lado la red. Ese día tiraron la red y Pedro se acordó que así mismo hace años Jesús lo dijo igual, tira la red. Dice la Biblia que ese día Pedro reconoció que era Jesucristo. Se saca su ropa y se echa a nadar, porque ese día Jesús le recordó lo que una vez él ya hizo con él. Y Jesús hará lo mismo contigo y te va a recordar lo que una vez ya hizo contigo. Y no importa las veces que tenga que hacer, y te seguirá recordando lo que él ha hecho contigo.
En otras palabras, de Él difícil zafarse, imposible zafarse. Nunca lo logrará. Usted va a recibir el más grande tormento de su amor. No te va a dejar en paz. En tu momento de aflicción, Él te va a aparecer, te va a recordar, te va a traer memoria, te va a recordar su amor, te va a recordar cómo te usaba, te va a recordar cómo lo buscabas, te va a recordar qué tan feliz eras. Lo va a hacer, porque así redarguye mi Señor, recordándote lo bueno que Él es, recordándote su amor, recordándote su bondad, recordándote lo maravilloso que siempre ha sido contigo. Yo no tengo razones para dejarlo, tengo razones para no dejarlo. ¿Cómo dejar a alguien que siempre me ha hecho bien? Siempre me ha hecho bien. Amén. Póngase de pie.